Me atrevería a afirmar que cada creyente tiene su versículo favorito. Y para muchos ese versículo es Jeremías 29:11. Sí, ese. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es hermoso, ¿cierto? Tan reconfortante, tan alentador, tan imprimible en una taza de café. Pero, ¿no te ha pasado que tu vida no parece reflejar ese versículo? A ver, no quiero sonar desalentador, pero ¿te parece que en ocasiones Dios no honra esa promesa que Él mismo hace en Jeremías 29:11? ¿O sientes que hiciste todo lo correcto, oraste con sinceridad, le buscaste con todo tu corazón y aún así no pasó lo que esperabas? Tal vez perdiste ese trabajo, o el diagnóstico fue más grave de lo que pensabas, o simplemente la vida se volvió más difícil, no más fácil, desde que comenzaste a seguir a Jesús. Y ahí estaba ese versículo, ese que alguien te escribió en un cuaderno, o que tú mismo pegaste en la pared, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero lo que estás viviendo no se parece ni a bienestar ni a esperanza. Más bien tiene tono de calamidad. ¿Y entonces qué? ¿Dios nos falló o qué? Y no te voy a mentir, yo también adopté esa promesa como mía. Era uno de mis versículos favoritos. Lo memoricé, lo repetía como una fórmula mágica cada vez que las cosas se ponían difíciles e inconscientemente lo adopté como una promesa en la que Dios tenía la obligación divina de concederme una vida sin sorpresas desagradables, con un futuro brillando a la medida de mis sueños. Solo bastaba con que yo buscara con todo mi corazón y Él haría el resto, ¿no? Pero llegó un punto en el que la vida no siguió el guión. Las puertas no se abrieron, las oraciones no fueron respondidas como esperaba y ese versículo que antes me daba esperanza empezó a doler. Y mira, no quiero pincharte el globo, pero ese versículo no significa lo que crees. Resulta que el problema no era el versículo, era lo que yo pensaba que significaba. Cuando Jeremías escribió esa promesa, no lo hizo desde un café hipster en Jerusalén, soñando con el futuro. No, lo hizo en medio de una catástrofe nacional. El pueblo de Dios estaba en el suelo, literalmente, exiliado en Babilonia, humillado, desplazado, castigado por su rebelión. Y lo peor, el juicio no sería breve. No era un mal día y ya está. Era una sentencia de 70 años de exilio. Prácticamente cualquier persona que escuchara esta carta de Jeremías o este escrito de Jeremías no estaría vivo para ver su cumplimiento. Nadie, ni siquiera Jeremías. De hecho, Dios, en vez de prometer una escapatoria milagrosa del exilio, les dice: edifiquen casas, planten huertos, tengan hijos, busquen la paz de Babilonia, porque van a estar aquí un buen rato. Pero fíjate lo importante, allí, en medio de la pérdida, del dolor, del juicio, del silencio, Dios les dice: yo no he terminado con ustedes. Sigo teniendo un plan. Y aunque ustedes no lo entienden ahora, ese plan sigue lleno de esperanza. No para hoy, no para mañana, pero para un día. ¿Y qué crees que Dios hizo cuando pasaron 70 años? Pues cumplió su promesa, pero no según los tiempos ni las expectativas del pueblo de Israel. La cumplió según su fidelidad. Así que el problema no es el versículo. El problema es lo que tú y yo hemos hecho con él. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Lo que no podemos hacer es convertirlo en una promesa de éxito inmediato. No podemos usarlo para exigirle a Dios una vida sin dolor. Jeremías 29:11 no es una garantía de éxito personal en esta vida. ¿Por qué? Porque fue una promesa específica a una nación. No puede ser adoptada como una promesa para nuestra vida personal, para nuestra circunstancia específica y actual. O por lo menos no lo es de la forma que la mayoría de las personas creen. Tenemos que entender que esa promesa fue hecha a futuro para una generación que ni siquiera había nacido. No es un enunciado divino que podemos usar para justificar nuestras agendas personales. Para los israelitas, era una luz al final del túnel del juicio divino.
Era una promesa de restauración futura después de todo el sufrimiento. Y me dirás, pero si Dios no quiere bendecirme ahora, entonces, ¿para qué sirve esta promesa? Lo que esta promesa nos enseña es que Dios tiene planes, sí, pero no siempre son los tuyos. Y eso es algo bueno, muy bueno de hecho, porque su plan no es darte una vida sin sufrimiento, sino llevarte a una vida que valga la pena, incluso con sufrimiento. La verdadera promesa de este pasaje no es comodidad inmediata, sino esperanza eterna. No es el sueño americano con respaldo bíblico, sino que es la fidelidad de un Dios que no abandona a su pueblo, incluso cuando están en el exilio. Entonces me dirás, ¿no puedo reclamar esta promesa para mi vida personal? Sí puedes, pero hazlo bien. Reclámala como lo que es, una declaración de que Dios no ha olvidado a su pueblo, de que no te ha olvidado a ti, que incluso cuando estás en tierra extraña, incluso cuando todo se derrumba, Él sigue siendo fiel. Pero no la uses como una excusa para exigirle a Dios salud, dinero y trabajo. Él no es tu hada madrina, es tu rey. Ahora, si Jeremías 29:11 no significa lo que muchos creen, ¿significa entonces que no tiene valor para nosotros hoy? Todo lo contrario, significa algo aún más profundo. Dios está comprometido con su pueblo a largo plazo, tan comprometido que incluso si no ves con tus propios ojos el fruto de su promesa, puedes confiar que Él la cumplirá. Tan comprometido que incluso en medio del exilio, ese largo valle entre lo que esperas y lo que tienes, Él sigue siendo tu Dios. Tan comprometido que envió a Jesús para asegurar que ese futuro lleno de esperanza sea eterno, no temporal. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. En Él tenemos un futuro, una esperanza, una patria mejor. Y sí, en Él también tenemos bendiciones ahora mismo, pero la mayoría son de corte espiritual. Perdón, reconciliación, paz con Dios, gozo en medio del dolor, comunión con otros creyentes, fruto del Espíritu, familias restauradas, superación de adicciones, entre muchas otras cosas. Ojo, esto no significa que Dios no nos bendiga materialmente o que no nos dé cosas lindas, porque Él también lo hace, pero esas son bendiciones menores, son añadiduras, son extras, no son las bendiciones más importantes y no son el tipo de bendiciones por las que Dios quiere ser recordado y amado por ti. Así que sí, puedes tomar Jeremías 29:11 como tuyo, pero no lo recites como un mantra de prosperidad, ni lo pongas como fondo de pantalla esperando un ascenso en tu trabajo. Úsalo como un recordatorio de que tu esperanza no está en este mundo, sino en el Dios que lo gobierna todo, incluso en tus peores circunstancias. Y si hoy estás en el exilio, emocional, espiritual, físico, entonces esta promesa no solo es para ti, es especialmente para ti. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Significa que no necesitas torcer la escritura para sentirte amado por Dios. No necesitas prometerte a ti mismo una vida sin dolor para creer que Dios es bueno. Al contrario, es justo en medio del dolor que la promesa de Jeremías 29:11 brilla con más fuerza. No porque garantice que todo saldrá bien ya, sino porque asegura que Dios sigue escribiendo la historia y que tu sufrimiento no será el capítulo final. Así que la próxima vez que leas Jeremías 29:11, no pienses en tu próximo ascenso, en tu matrimonio soñado, en el carro que quieres comprarte. Piensa en la fidelidad de Dios en medio del exilio. Piensa en un pueblo disciplinado por amor, no destruido por castigo. Piensa en una esperanza que no se extingue aunque pasen 70 años. Y piensa en Cristo que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, por favor suscríbete y hasta la próxima.